Esta es la entrevista en Agenda QR. Yo quiero agradecer que ya está con nosotros el doctor Jorge Vargas. Él es investigador en salud alimentaria del Poder del Consumidor. Y bueno, doctor, gracias por estar con nosotros porque, oiga, estábamos viendo justamente parte de unas alertas que han estado lanzando con respecto a algunos productos, y creo que son muchos los que consumimos aquí en México que tienen colorantes artificiales, pero que hoy están representando un riesgo a la salud, pero principalmente a los niños, a la población infantil. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Javier, buenos días. Pues un gusto estar aquí con tu audiencia. Y sí, pues estudio, reporte que compartimos la semana pasada en conjunto con investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y una catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, pues yo creo que pues fue un dato muy llamativo, ¿no? Y sí, lo que estamos presentando es que, bueno, en México tenemos una alta exposición de colorantes alimentarios que provienen principalmente de productos ultraprocesados, ¿no? Estos productos ultraprocesados que contienen altas cantidades de azúcares, de grasa, de sodio, de calorías, etcétera, pero también tienen unas altas cantidades de aditivos alimentarios, ¿no? Estos aditivos que pueden ser, pues, colorantes, como lo estamos mencionando, pero también pueden ser conservadores, edulcorantes, antioxidantes, enzimas, entre otros, ¿no? Pero en el tema de colorantes es algo que estamos como resaltando muchísimo porque, pues, en México de acuerdo con este estudio que realizamos, que presentamos la semana pasada, de acuerdo con esos estudios, 52% de los productos que estamos pues recabando en ese documento, pues tenían algún tipo de colorante sintético o artificial. Estos colorantes que nosotros lo hemos escuchado cotidianamente en los últimos meses porque pues el rojo 3 causó un boom, ¿no? En los últimos días porque la FDA, este organismo que regula los alimentos y medicamentos de Estados Unidos, pues llamó una alerta a la prohibición de la utilización de este colorante rojo 3 en todos los alimentos que estaban presentes allá en Estados Unidos y les dio un plazo hasta el 2027, ¿no? Pero aquí en México no solamente es el rojo 3, de acuerdo con este estudio, también son colorantes como el rojo 40, como el azul 1, el azul 2, el amarillo 5, o el amarillo 6, el colorante 4, esos fueron los que más resaltaron, ¿no? Y estos colorantes pues están relacionados no solamente con causas de cáncer, ¿no? Con problemas de cáncer, como lo es el rojo 3 o el dióxido de titanio, ¿no? También estos colorantes, los otros que acabo de mencionar, pues están relacionados con problemas de hiperactividad, problemas con TDA, algunos problemas de inflamación intestinal, problemas en la alteración de la fauna o microbiota, entre otras causas, ¿no? Estas mismas que están muy presentes y que podemos pues estar expuestos día con día, ¿no? Y lo que es más llamativo, Javier, es que pues estos productos que utilizan colorantes artificiales, pues son productos que están dirigidos a niñeces, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, ¿no? Se usan para hacerlos más llamativos para este target, para esta población objetiva, y que ellos son los que están mayor tendencia o mayor expuestos a generar alguna enfermedad. Y es que hoy, doctor, también algo de lo que hemos estado revisando de manera cotidiana, que no nada más, digo, evidentemente la población infantil es más expuesta y ahora que se está tratando de que en las escuelas se quite o se elimine la comida chatarra, pero en todo lo que consumimos, incluso los embutidos, alimentos ultraprocesados, en mucha de la alimentación que tenemos en nuestro país, vienen con ese tipo de colorantes artificiales que ya han sido prohibidos en Europa, en Estados Unidos, y que hoy aquí todavía ni siquiera hay una revisión, una alerta, y es justo lo que el pueblo consumidor está tratando de hacer para que, pues de cierto modo también se homogenice esto y podamos bajarle ese consumo porque hay afectaciones graves. Sí, justo una primera parte fue lo que te conté Sí. anteriormente, pero lo que hicimos en una segunda parte fue hacer esta comparación, ¿no? Esto que utiliza las industrias o los productores de alimentos o productos procesados en unos países y los que utilizan en otros no. Esto es como doble estándar, le decimos o no, en nosotros, ¿no? Por ejemplo, un cereal que es muy reconocido, que está saliendo ahorita en pantalla, pues, por ejemplo, allá utilizan en mayor medida, pues, estos colorantes naturales, ¿no? Colorantes naturales como betacarotenos, cúrcumas, rojo betabel, paprika, algunos cochinillas, estos insectos que se utilizan para dar color. Este cereal, pues
pues si lo vemos, pues utiliza diferentes tipos como de colorantes para darlos a sus diferentes aritos, pero en México, comparado con allá, pues estamos utilizando pues el azul 1, el amarillo 5 o el rojo 3, ¿no? Entonces, hemos visto que, por ejemplo, allá en Europa, pues utilizan otro tipo de regulaciones, ¿no? Regulaciones desde la prohibición, como es el rojo 3 o el dióxido de titanio. Este último es para dar un color como blanco brillante. Y acá en México, pues no tenemos una regulación en ese sentido, entonces nos expone aún más en el tema de colorantes sintéticos o artificiales. Entonces lo que hicimos fue comparar algunas marcas que están aquí en México y que están también presentes allá en Estados Unidos, y lo que resaltó fue que, pues en mayor medida aquí estamos entre el 50 y el 60% que utilización de colorantes sintéticos, y depende mucho de la categoría de alimentos, pero allá no utilizan ningún tipo de colorante, y si lo utilizan, pues son colorantes naturales, ¿no? Claro, perdón, doctor, y que eso también contrasta, porque es una misma empresa que, por un lado, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, esta empresa Sabritas, ¿no? Que allá tiene en Estados Unidos la marca Lai, y bueno, allá sí están respetando ese tipo de colorantes que debe ser, y aquí pues lo siguen haciendo así. Me imagino también por un tema de ahorro de costos, pero evidentemente eso está dañando a la población mexicana en general. Sí, es tema de costos definitivamente, ¿no? Es mucho más económico obtener un producto más llamativo más bien utilizar un colorante más llamativo sintético proveniente provienen del petróleo, sinceramente, ¿no? Entonces, estos, pues, a final de cuentas, causan daño. Y lo que hemos visto, pues, es lo que ha funcionado allá, y es por ello que utilizan más colorantes naturales, son las regulaciones, ¿no? Allá te decía, pues, no solamente es la prohibición de que prohíben el rojo 3 o el dióxido de titanio, sino que también tienen restricciones en este tipo de colorantes como el rojo 40 o el tratracina 5 o el amarillo 5 tratracina, que cuando los utilizan allá en Europa, en la Unión Europea, pues ellos tienen la obligación de colocar como una advertencia enfrente del producto, en la etiqueta del producto, en donde se le diga o se le comenta al consumidor, bueno, pues contienen este tipo de colorantes y es dañino para la salud de los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, si volteamos a ver en México, pues no tenemos nada en ese tema de regulación, ¿no? No tenemos nada, solamente como advertencias por parte de COFEPRIS, donde tenemos que tener precaución al consumir colorantes sintéticos, y lo que necesitamos es eso, ¿no? Que se alinee justo con el etiquetado frontal de alimentos que tenemos hoy en día. Por ejemplo, tenemos una leyenda de advertencias que dice edulcorante, no consumas en niños, o contiene cafeína, no consumas en niños. Y si estamos protegiendo a la niñez a partir de esas dos leyendas, ¿por qué no tenemos una leyenda que también proteja ante el consumo de colorantes sintéticos? Y lo mismo va a pasar hoy en día con esto de la presencia de comida chatarra en las escuelas, ¿no? Lo que dice esta ley es que no debe de venderse ni publicitarse comida chatarra o que tenga octágonos o leyendas dentro de las escuelas. Pero, ¿qué va a pasar con aquellas empresas que logren no tener un octágono, un sello o una leyenda a partir de su reformulación? Es decir, que reduzcan sus cantidades de nutrientes críticos, estos azúcar, sodio y grasa. Pues a final de cuentas los niños van a estar expuestos porque claro, se van a introducir de esta manera, ¿no? Pero si hablamos por ejemplo, doctor, las panaderías que aquí en México, en los caramelos, en las bebidas azucaradas, en el pan, la eritrocina, pues es de lo que se utiliza para justamente todo ello, y con eso va a poder ingresar sin problema, porque ni modo que al pan le pongas el sello, ¿estás de acuerdo? Exacto, ¿no? Y al final de cuentas, lo que quería llegar es que un producto ultraprocesado que se reformule, que se disminuyan las cantidades de grasa, sodio y azúcar, pues al final de cuentas va a ser un producto ultraprocesado, procesado, ¿no? Estos que contienen grandes cantidades de aditivos como los colorantes, y si los niños son mayor propensos a generar este tipo de enfermedades, pues es de cuidado es de necesidad alta tener una advertencia como esta, ¿no? Y lo mismo de tener restricciones hacia la publicidad, prohibir el rojo 3 aquí en México, que está muy presente. Entonces, tener también restricciones es necesario aquí en México, y como consumidores, pues lo más sencillo, diría yo, ¿no? Es más sencillo evitar el producto ultraprocesado, ¿no? Porque tiene altas cantidades de sodio, grasas, azúcares, aditivos, etcétera. Pero en caso de que se opte aún por productos ultraprocesados, a pesar de todo lo que se le hemos comentado de que causan daño los productos procesados en sí mismo, pues es necesario voltear la etiqueta, ¿no? Evitar todos los productos que tengan algún colorante sintético, como estos que mencioné, pero hay que tener cuidado también, porque también dice o amarillo 5 o tratracina, o a lo mejor viene la clave internacional, ¿no? E102, o rojo ayura, o rojo 3, o
o estas combinaciones, pues es muy, muy difícil saber cuál es colorante. Entonces, lo mejor es evitar un producto procesado que tenga muchos ingredientes que nosotros no podamos pronunciar por sí mismos, ¿no? Entonces, lo mejor es cocinar en casa y utilizar, pues, colorantes naturales que tenemos, ¿no? Espinacas en sí mismas, las licuamos y le echamos un arroz, genera verde, la cúrcuma, la paprika, el chile, el betabel, la zanahoria, todo lo que tenga un pigmento fuerte como colorante podemos utilizarlo como un aditivo para nuestros alimentos de forma natural, ¿no? Entonces, esa es la invitación desde los consumidores hasta la regulación hoy en día. Pues así es un asunto que tenemos que estar monitoreando, que estamos revisando justamente en todo ello. Yo te agradezco, Jorge, que pues nos des todo esto, este análisis importante. Lo pueden consultar a través de las redes sociales que tiene el Poder del Consumidor, pero sobre todo que como padres de familia nos informemos, porque en ocasiones pues lo vemos muy sencillo, como que bueno, ándale, sí, su premio, y le vamos a dar pues el caramelo, le vamos a dar las papas sabritas, le vamos a dar el refresco embotellado, y es ahí donde estamos causando un daño, sobre todo a la población infantil, y no nada más estamos hablando del tema de sobrepeso, estamos hablando de enfermedades, ya problemas justamente en ese sentido. No, al contrario, yo sí los invito a consultar este estudio que se encuentra ahí en la página del poderdelconsumidor.org. Ahí vienen, pues no solamente temas como estos, sino también vienen otros temas de salud alimentaria. Y bueno, sí es muy importante tener como esta, pues de saber que estamos exponiendo a los niños. Sí, como tú lo dices, a lo mejor uno como padre de familia pues dice, pues uno no es ninguno, pero a final de cuentas estamos creando hábitos desde etapas tempranas. Ahí es donde los niños generan como estos hábitos, generan como estas relaciones con los productos, y a final de cuentas en etapas adultas pues genera un impacto mayor, ¿no? Y como lo dices, no solamente es con sobrepeso, obesidad o alguna enfermedad crónica como diabetes, sino que también pues son problemas más específicos como hiperactividad o TDA que pueden exponenciar muchísimo más estas condiciones, ¿no? Entonces, pues el llamado ahí a la acción es tanto como consumidores, pero también al tema de regulación, ¿no? Es necesario que COFEPRIS tome como ejemplo, sí, la FDA, porque nosotros nos alineamos con estas organizaciones internacionales, que si bien ya se prohibió allá en Estados Unidos rojo 3, pero también hay restricciones en otros lados, pues ¿por qué no en México también podemos lograrlo, ¿no? Yo creo que al final de cuentas estamos expuestos y es una necesidad muy presente que tenemos hoy en día por la alta presencia de productos ultraprocesados que está en nuestra dieta. Así es, sin duda alguna. Pues doctor Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos justamente esto que está sucediendo y sobre todo para que lo tomemos en consideración. Que tengas un excelente día. Igualmente, saludos.